En este video vamos a hablar sobre la evolución histórica de la teoría general de la administración. Vamos a mencionar distintas etapas y las principales aportaciones que se dieron en esas épocas para la administración. Vamos a comenzar hablando sobre la prehistoria, que son los orígenes de la administración. Cuando se empezaron a reunir los primeros grupos de personas, en este caso, pues empezó la primera forma de organización humana, organización de trabajo, al definir roles para la casa, para el cuidado de los niños, para la recolección, para la agricultura. Conforme fueron estableciéndose los nómadas, fueron cada vez más perfeccionando estos roles y estas distintas funciones e inclusive se empezaron a definir algunas jerarquías dentro de la misma tribu. En la época de las civilizaciones antiguas, como lo son Mesopotamia, Babilonia y estas civilizaciones han sido claros ejemplos de una aplicación ya mucho más real de lo que es la administración. Empiezan a haber aportaciones de algunas evidencias que se tienen de esta época, como es el Código de Hammurabi de 1800, donde dentro de este código ya se habla de división de poderes, de jerarquías que se establecen, de clases sociales, de un organigrama vertical. Entonces, todo esto pues ya empieza a bosquejar lo que es la administración de hoy en día. En la época de la Edad Media, pues comienza a surgir algunas jerarquías ya bien claras, bien definidas, como lo fue pues los señores feudales, ¿no? Las personas que se dedicaban a trabajar para los señores feudales, había niveles jerárquicos, había división de actividades y división de funciones, ya eran especialistas en algunas actividades, en algunos oficios, donde ya se empezaba a hablar de la especialización del trabajo. En la etapa del feudalismo, pues se fortalecen mucho más todos estos principios, todos estos conceptos, y hablamos de la propiedad ya de la tierra en esta época, donde se dan títulos ya de nobleza, donde se definen claramente los roles y las funciones de cada uno de los trabajadores y donde existen figuras ya también de supervisión o algunas personas que fungían ya como jefes de grupos de personas que atendían las actividades cotidianas y todos ellos pues al servicio de un señor feudal. Y comienza a haber un pago en especie ya como fruto del resultado del trabajo. En la época pues antigua, lo que es el clero y la organización militar han sido grandes influencias para la administración actual. Si nosotros nos remontamos al tipo de organización militar que ha existido en el pasado, pues de hecho hay bibliografía que se basa en principios de administración ya basados en este tipo de organización medieval que empezó a darse desde la época eh, del medievo. Como lo es el libro de Sun Tzu del arte de la guerra, es un libro militar que al final nos da muchas lecciones de liderazgo para aplicarlas dentro de la administración. En cuanto al clero, pues también en toda esta época se fortalece todo lo que es el clero, se definen figuras y líderes muy claramente, se definen roles y funciones, y en esa época, pues la iglesia fungía como un rector para todas las funciones de la sociedad. En esa época, pues el clero
tenía una gran representación y gran respeto y también tenía un gran poderío económico, lo que hacía que pues la gente los tuviera que obedecer para poder recibir a cambio pues un pago en especie aún por su trabajo. Después viene la época de la revolución industrial. En esta época de la revolución industrial, pues ya empieza a verse la maquinación de la producción. Surge la máquina de vapor, surgen las primeras máquinas industriales y la producción en masa empieza a surgir. Con ello surgen las primeras fábricas y se urbanizan las ciudades. En esta época, los agricultores abandonan el campo y se van a las ciudades a buscar nuevas oportunidades de trabajo dentro de la industria. En esta época se inventan grandes herramientas como es el ferrocarril, el teléfono, el telégrafo, etcétera, y esto hace que se impulse la producción y empiezan a surgir nuevas teorías administrativas y empieza a diseñarse una nueva organización de trabajo ya mucho más parecida a lo que actualmente tenemos. En esta época también se da lo que es la revolución del acero. Por lo tanto, pues bueno, esto viene a potenciar mucho más el desarrollo económico de los países y se inicia el capitalismo financiero, donde aparecen ya el concepto de riqueza para las empresas. Dentro de la evolución histórica también podemos mencionar la etapa o la fase del sistema doméstico. En esta época, pues empieza a bosquejar sistemas domésticos de administración. De hecho, el manejo como tal de las casas, pues es un gran ejemplo de la administración. Cuando empiezan a surgir estos sistemas domésticos, las amas de casa, por eso se le llama así, las amas de casa comienzan a reunirse en pequeños grupos que se encargan de desarrollar diversas tareas y bueno, empiezan a surgir figuras ya de la organización del trabajo y conceptos que se parecen mucho a lo que hoy en día tenemos también de administración del trabajo. En la época del sistema febril, pues vienen a implementarse toda la producción ya en masa, surgen las fábricas, surge la especialización del trabajo, surge ya los roles o niveles jerárquicos dentro de una empresa, empieza a haber figuras de jefe, de subordinados, y en esta época ya se le da una retribución económica por el trabajo a los empleados. Empiezan las primeras organizaciones de sindicatos para proteger los derechos de los trabajadores. Entonces también es una gran aportación a la administración de esta época. La etapa de los economistas, bueno, pues en esta etapa, que es por ahí del siglo XVII, empiezan a surgir las primeras teorías microeconómicas. Estas ideas un tanto liberales dicen que el Estado debe separarse de la vida económica, es decir, una cosa era la administración política y otra cosa era la vida económica de los países. Por lo tanto, pues estos principios se aplican tanto al trabajo como a la mano de obra. También empiezan a surgir corrientes que defienden la libertad de competencia entre las empresas, eh, comienzan a bosquejarse conceptos de la economía clásica, comienzan los principales pensadores ya de la administración moderna, como es Adam Smith, que es uno de los principales. Se habla ya muy claramente de conceptos como es la especialización, división del trabajo, se habla de estudios y tiempos y movimientos. Todos estos conceptos se van a basar en centrarse
en analizar y estudiar el comportamiento de los individuos, así como también estudiar los mercados y su comportamiento y cómo el medio ambiente externo influye a estos mercados. Surge la figura de democracia en esta época también y bueno, pues toda esta época trae consigo un cambio y una implementación de ya teorías científicas que hablan ya como tal de la administración como una ciencia. Y bueno, pues por último está la época liberal. En esta época liberal, pues ya es una administración que se da muy parecida a lo que hoy en día vivimos en las empresas. Se habla de figuras ya de monopolios, oligopolios, se habla de la libre competencia, se empieza a diseñar ya teorías que hablan del desarrollo del talento humano, del capital humano. Se habla de conceptos ya que tienen que ver con la medición del desempeño, con la división del trabajo, ya se mide la productividad, ya se remunera los trabajos con base en su productividad. Y bueno, pues también se diseñan ya sistemas de sueldos y salarios basados precisamente en la medición del desempeño y las habilidades que tiene cada uno de los administradores. Todas estas aportaciones y todas estas eh, cuestiones que hemos comentado es de alguna manera han sentado las bases para vivir lo que hoy en día es la administración. Hoy, ¿cómo se vive la administración? Bueno, pues la administración se lleva a cabo desde un punto de vista mucho más estratégico. Si bien es cierto, no se han dejado de utilizar todos estos conceptos de los que hemos hablado en este video, en la actualidad esas funciones van más diseñadas a identificar estrategias que permitan potenciar tanto a las personas como los recursos tecnológicos, recursos financieros, materiales con que cuenta la empresa. También hoy en día se le da un valor y muy importante a lo que es el talento humano. Ya ni siquiera se habla de recursos humanos, ya hoy se habla del talento humano o de capital humano. Ya se reconoce a las personas, a los trabajadores como un activo que se puede traducir en dinero para la empresa. Por lo tanto, pues se hacen todos los esfuerzos posibles por mantener y retener y atraer también en su momento a ese talento a las empresas. En la actualidad se trabaja mucho con conceptos que tienen que ver con habilidades blandas de la administración, como lo es la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el liderazgo, habilidades de comunicación. Eso es lo que hoy en día estamos viviendo y estamos viviendo con empresas flexibles capaces de poder adaptarse a los cambios que demanda el mercado, donde la toma de decisiones es cada vez más rápida, diría yo casi inmediata, y para ello se requieren profesionistas que tengan un pensamiento estratégico, que tengan una visión del negocio y que pues logren muy rápidamente bosquejar o analizar en un pensamiento muy concreto problemas complejos de la empresa. Todo esto, pues con la finalidad de potenciar y llevar a máximo los recursos con que cuenta una empresa.